Hola, buenos días. ¿Qué más pues mi gente? De nuevo saludándolos por aquí desde Medellín, Colombia. Y estamos saliendo de nuestro Airbnb porque vamos para el centro histórico que ninguno de los dos conocemos. Bueno, Mateo lo conoce. Realmente Alguito. yo soy la que no lo conozco, así que vamos a experimentar eso hoy, que es un free tour by the way. Y hoy vamos a descubrir si este free tour por el centro histórico de Medellín de verdad vale la pena. Es un tour gratis. Es nuestra primera vez tomando uno de estos tours. Bueno, aquí estamos esperando el Uber, que de hecho es una de las mejores maneras de movilizarte por Medellín. Estamos súper contentos aquí con Uber porque de verdad que todos los carros nos han salido buenos, los conductores súper buenos. Gracias a Dios, no hemos tenido ninguna mala experiencia. De hecho, nos ha resultado un poco más barato que movernos en taxi, porque también muchas de las veces nos movemos en taxi cuando lo pedimos taxi seguro. Quizá cuando no hay Uber, pedimos un taxi. Otra opción para moverse aquí en Medellín es el metro, que también nos encanta, o el bus. Así que esas son las opciones de movilidad aquí en Medellín. Bueno, ya estamos aquí listos para el tour. Estamos aquí en el Museo de Antioquia, que es donde tienes que esperar para que arranque el tour. Y arrancamos el tour con una introducción bien graciosa, bien curiosa aquí de la ciudad de Medellín y de la Plaza Botero. De verdad que súper chévere. Sí, súper chévere todo esto. Donde se construye la primera estación del metro en construcción. Sí, fue la primera que se construyó, Parque Berrío. Y 7 metros, solo tiene 36 pisos de altura, muchachos. Estas ideas de modernidad y progreso, lo que nos van a generar en la ciudad de Medellín es que en temas arquitectónicos todo lo derribamos. Y no, sí, tenemos que ser modernos, una ciudad moderna, y derribamos estructuras muy bonitas. Nuestra historia la derribamos para darle paso a la modernidad. Saludito ahí. Desde España. Así es, el único colombiano en el tour. Bueno, el guía. Y el guía. Al tener acceso a esa vía al mar, sacar drogas muy fácil, recibís contrabando muy fácil. Por eso la violencia post-Pablo se da en toda la 3. Y este tour está súper completo. Nos cuentan desde mucho antes de Medellín ser fundada, desde la invasión de los españoles, en los narcotráficos, Pablo, el atentado que hubo, todas las cosas importantes y claves para conocer a Medellín desde los antepasados. Súper chévere, de verdad que yo viví 10 años aquí en Medellín y nunca había conocido su historia. Es más, visitamos también la Comuna 13 el año pasado, hace 2 años aproximadamente, y acá te cuentan otra historia detrás de la historia de la Comuna 13 que en la Comuna 13 no te cuentan. Así que wow, de verdad que estamos muy contentos en lo que llevamos del recorrido. Vamos más o menos por la mitad. Vamos a ver qué más aprendemos de Medellín. Y si quieres reservar este tour, te vamos a compartir el link acá abajo en la descripción. Este tour es con Civitatis, de verdad que es una empresa que ofrece tours alrededor del mundo y tiene muchos de estos tours gratis. Y por aquí Génesis puso a probar a todo el mundo chontaduro, que es su fruta favorita de Colombia. Sí, hay a probar esa fruta exótica afrodisíaca, pero no sabían, es afrodisíaca.
hacer para inaugurar un sistema de transporte masivo en una ciudad tan difícil como esa? Les contaba que 7 años antes se comenzaba a trabajar en algo llamado cultura metro. Desde el ferrocarril que estaba justo acá al frente, aquí tenemos la antigua estación Medellín del ferrocarril. Entonces se comercializaba lo que traían del ferrocarril y lo que algunos campesinos de alrededor traían. Bueno, aquí vamos pasando por la Plaza de las Luces, Parque de las Luces. Ya mismo les decimos cuáles son todas las paradas que hace este tour para que las tengan a detalle y sepan qué es lo que se van a esperar. A pesar de que este tour es en el pleno centro de la ciudad, nos hemos sentido en parte seguros. Sin embargo, una recomendación muy importante es, como decimos aquí en Colombia, no dar papaya. Tener precaución, no estar así como, ay, tener las cosas bien muy turistas, sí. guardaditas porque... Sí, así es, algunas precauciones, pero nos hemos sentido bastante seguros, mucho policía alrededor también, así que no les dé miedo venir a hacer este tour. Esto hace referencia a la raza antioqueña. Nosotros los antioqueños somos personajes bastante particulares, bastante peculiares. Y si es la primera vez viendo nuestros videos, nosotros somos Génesis y Mateo, el colombiano. Ella boricua. Y te compartimos información para tu futuro viaje a Colombia, próximamente Puerto Rico y obviamente destinos internacionales. Tanto como te compartimos como review de hoteles, gastronomía, en fin, lo que necesitas para tu viaje. Así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de esos episodios que estamos teniendo por aquí. Y aquí estamos entrando a nuestra última parada, que es el Parque de los Pies Descalzos. Y este tour incluye las siguientes paradas: Parque Botero, Parque Berrío, Plaza de las Luces, historia del metro, te cuentan toda la historia del metro, calle Junín y la playa, el edificio Coltejer, que fue el más alto de Colombia en su época y el más alto de Latinoamérica, Parque de los Pies Descalzos, que es el centro administrativo Alpujarra, y la Plaza de San Antonio, entre otras paraditas que vas haciendo para que te expliquen la historia de esta bella ciudad. Y ya estamos en el final de nuestro recorrido. Este tour lo puedes adquirir en diferentes idiomas: inglés, francés, portugués, dijiste, español, en fin. Así es, de nuevo les vamos a compartir el link aquí en la descripción o en una de estas tarjeticas de aquí arriba para que reserven su espacio. Es completamente gratis, empieza a las 9:30 de la mañana, termina a mediodía, son aproximadamente 3 horas y de verdad que te agradecemos muchísimo por quedarte hasta el final de este video. Recuerda darle like para que otras personas como tú, interesados en venir a Colombia o simplemente conocer, puedan ver este video, y no olvides suscribirte y, mi amor, como decimos, bueno, y nos vemos en algún destino del mundo.